Bien, jóvenes, les platico, estaba platicando a tu compañero que se me fue la luz, una disculpa, vuelvo a entrar otra vez, híjole, es que se está yendo, pero es algo ajeno a mí, pero de todos modos estamos aquí en el meollo ya para terminar este tema, pasamos a lo otro y ya vamos a ir viendo con lo que es Seminario Tesis 2. Muy bien, retomando la idea de lo que comentó su compañero Rubín, veo que por ahí ya están comiendo, ya hasta hambre me está dando, pero bueno, sigamos adelante. La propiedad privada, hablando de esto, del alimento, excelente, muy bien. Sí, aquí por ejemplo voy a hacer un comentario sobre otro pensador judío, también se podría decir experto en su momento sobre el capital, sobre el concepto de lo que es la riqueza. Este hombre se llamó Emmanuel Levinas, tiene un libro que se llama Totalidad e Infinito, donde él dice que cada vez que existe un otro, existe un oprimido. Entonces, este tipo de oprimidos, de opresión, es lo que estamos viendo en este tipo de modelo que estamos viviendo. México está dentro de ese modelo que es el modelo capitalista. Sabemos muy bien que eh, a lo largo de la historia vamos viendo algunos cambios, vamos viendo algunos sucesos, pero precisamente esos sucesos tienen que ver mucho con qué será de nosotros. Por ahí vamos a revisar algunas novelas. El autor revisa magistralmente algunas novelas que en su momento dieron mucho de qué hablar. A mí no tiene mucho, ya tiene ya como unos 2 años que leí Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces narra precisamente cómo una persona roba un pedazo de pan en esa época de Francia, estamos hablando ya a partir del siglo XVIII, y lo meten a prisión más de 9 años, sale, pero sale con una carta donde tiene que enseñarlo cada vez que va a pedir trabajo para que indique que estuvo en la prisión, pero necesita trabajar. Entonces, este tipo de circunstancias, de situaciones son lo que nos remontan lo que puede ser cada una de las épocas. Cada una de estas etapas ha tenido sus dificultades, ha tenido sus sucesos. Como les he platicado, aquí tenemos a dos. Uno precisamente pertenece al ámbito de lo que es la economía tradicional, la economía conservadora, donde habla de los terratenientes, David Ricardo, estos tipos que se encargaban pues, de seguir ciertos parámetros de los jefes de estos príncipes. Y por otro lado tenemos a un personaje que pertenece a la escuela de izquierda hegeliana. Recuerde muy bien que este filósofo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel, si alguien quiere ahondar un poco en esta concepción, habla sobre el amo y el esclavo. Hegel habla sobre el amo y el esclavo. Es decir, ¿quién es aquel esclavo? Dice Hegel. Es aquel que vive, porque Hegel comenta que hasta el esclavo en su vida de esclavitud es una vida cómoda, decía Hegel, porque salir de ahí requiere mucha fuerza, salir de ahí requiere también cierta valentía. El jefe es el hombre valiente, decía Hegel. Entonces, esa escuela de Hegel lo toma Carlos Marx para hacer el concepto del capital. Y ahorita vamos a ver quién es aquel fantasma que recorre Europa para Carlos Marx. Entonces, no se les olvide esto, apreciables profesores, alumnos de la maestría, que lo que nos deja la enseñanza este libro en esta materia de educación continua y capacitación es que el tema de la economía debería ser un tema público de todos, porque es donde vivimos, es decir, al menos saber administrar mi hogar, saber administrar lo que tengo ahorita, mi parte de la economía. Entonces, muy bien, eso es lo que vamos a ir ahondando, pero sin embargo vemos empíricamente lo que está pasando actualmente. Vemos migración, vemos que hay países que tienen mayor oportunidad que otros en el tema laboral. Vemos también que en el ámbito profesional que estamos viviendo, nos damos también pues una pauta también en esta parte del estudio y sobre todo también las oportunidades que vamos generando. Y lo comentó muy bien su compañero Rubín, cosa que Engels tiene un tratado sobre la familia, si alguien quiere ahondar ahí también es interesante. Marx escribió sobre la Sagrada Familia y esto lo que nos indica es que el país, el estado donde estamos,
tiene que propiciar las causas para todos. En efecto, cada quien tiene capacidades distintas y qué bueno que exista, pero debe de haber las condiciones necesarias para que se dé ese impulso laboral, ese impulso de la profesión. Muy bien, excelente. Adelante, joven Salas, Sí, ahí me escuchan. te escuchamos. Sí, yo, a una aportación muy breve, ya que en este asunto de la economía, pues, no, me deprimo cuando veo mi cartera flaca. Pero bueno, creo que este asunto de la distribución de la riqueza siempre produce debates intelectuales y políticos, ¿no? Dice, siempre están alimentados de prejuicios y de pocos hechos, ¿no? eh, Se pretende dicen, una armoniosa estabilidad de las desigualdades, es decir, que pretenden que aceptemos los modelos tal y como ellos los presentan, con todas las desigualdades, ¿no? Que esto conlleva. Pero hay otra cosa que me pareció a mí como interesante que al final me quedé pensando. No hay un tope de riqueza, ¿no? No hay un tope, es decir, las personas pueden enriquecerse el más rico del mundo y cosas así. No hay un tope. Sin embargo, tampoco hay un tope de pobreza. O sea, hay personas muriendo de hambre y eso no lo ha podido, no se ha podido erradicar, ¿no? Por eso decía el libro que me parece interesante, dice, siempre se ha cometido el error de subestimar la importancia de los conocimientos intuitivos de cada persona desarrollada acerca de los ingresos de cada familia, ¿no? Porque hay personas con muchas capacidades, sin embargo, sin un poder para entrar a la política económica de un país que creo que solucionarían mucho, ¿no? Como en Canadá cuando dicen, bueno, es que ahora el encargado tal institución va a ser un maestro o un doctor en la rama para que pueda pues, enfrentar la problemática. En el caso de México, el encargado de cultura es Sergio Mayer, uno que era, no sé, Solo por para ahí mujeres, solo para mujeres. ándale, algo así. Entonces, eso siempre a mí me genera, porque yo soy un insatisfecho de las cosas sociales siempre. Carmen Salinas, joven Salas, Pues exdiputada. Carmen Salinas anda de diputada y entonces sí se me hace, y bueno, creo que dicen, cualquiera de los dos modelos, dice, produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores en que se fundamentan nuestras sociedades. Vuelvo a lo mismo, cualquier modelo económico estando en las manos de alguien que ve por sus intereses propios, se va convirtiendo en un tirano, ¿no? Creo que a mí el modelo, por ejemplo, de esta parte de que todos tengan acceso y oportunidades es muy bueno. La cuestión es que cuando llega alguien al poder en un país de esos, pues comete más atrocidades que las mismas que se estaban cometiendo, ¿no? Entonces, siempre la distribución de la riqueza se me hace como más que algo para salir adelante, se me hace un tema de ambición y de poder, ¿no? Y así medio lo dejan ver también hablando de los esclavos, ¿no? Como decían estas feministas, simplemente la palabra esclavo ya lleva una terminología de como si él lo hubiera elegido, ¿no? O sea, yo soy esclavo porque así determino, no, eres esclavo porque la sociedad te somete a esa modo de vida, pero bueno, vuelvo a lo que dije al inicio, ahorita voy a revisar mi cartera y otra vez vuelvo a la tristeza. En efecto, joven Salas, gracias por tus comentarios. Y en efecto, quiero hacer un comentario. Recuerda muy bien que toda la Edad Media, hasta ya entrando ya a lo que fue el periodo de la Ilustración, anteriormente la explicación del mundo se daba a través de la metafísica. La metafísica, recuerde muy bien que era estudiar esencias, pero no visibles. Por ejemplo, el caso de Dios, el caso de los ángeles y demás. Lo que hace Carlos Marx es que deja en un baúl
analógicamente, de forma simbólica, deja en un baúl la metafísica y trata de explicar el mundo a través de la historia materialista, a través de una historia fija que pueda comprender si se puede estudiar. Y Marx, siendo un filósofo, de hecho pertenece, hay un libro de Paul Riquet. Paul Riquet, un filósofo europeo, fue el creador del concepto de lo que el estudio del mal, así le llamó, pero él tiene un estudio que se llama tres filósofos de la sospecha. Esos tres filósofos de la sospecha que comentó Paul Riquet, uno de ellos es Carlos Marx, porque Carlos Marx, ¿qué hace? Desnuda la historia y pone en el centro, él se pregunta como todo filósofo, como todo hombre de que ve la realidad, pero no se cree todo lo que ve, él se pregunta, ¿por qué existe pobres en el mundo? ¿De dónde viene la riqueza? ¿Por qué otros son ricos y otros no? Entonces hace ese análisis del filósofo de la sospecha y nos da precisamente este tema de lo que ahora nos trae en esta materia de educación y capacitación. A raíz de esa metafísica que queda en ese baúl ya no estudiada, dice Marx que existe personas, así lo comenta, que existe personas que como no tienen poder adquisitivo, se convierten en fantasmas, en personas sin voz y no pueden participar. A eso se refiere Carlos Marx. Un fantasma recorre Europa, es el fantasma del común. ¿Quiénes son esos fantasmas? Los pobres. Eduardo Galeano les llamó los nadie, los que no tienen nada. Eso es precisamente cuando hablamos del tema de la democracia, el tema precisamente del ámbito laboral, de la capacitación. ¿Por qué yo, un ejemplo, por qué yo no puedo participar de esta riqueza? Si se va a acabar México, yo quiero acabarla también, quiero también tener parte de ese meollo. Entonces, este fantasma son los obreros. Este fantasma es la persona que va a trabajar todos los días y que no tiene y que no gana mucho, pero trabaja bastante. Este fantasma son los profesores en México, que se le da poco reconocimiento. Este fantasma son las amas de casa, este fantasma son las mujeres de México con la lucha del feminismo. Vean, los fantasmas vienen recorriendo México, no solamente Europa, que decía Marx. Este tipo de analogía es interesante porque si ustedes analizan la Sagrada Familia, que viene precisamente de las tintas de estos ideólogos materialistas, es que la familia en Europa no tenía voz tampoco. El obrero llegaba tarde a su casa, llegaba cansado, llegaba agobiado, y lo que tenía no les alcanzaba para poder ¿mantener qué? Los sueños, porque cada uno tiene sueños, sueños de trabajar, tener un buen trabajo, de estudiar, de tener un buen oficio, de ganar lo suficiente para poder tener una vida cómoda en este tiempo del mundo capital. Entonces, vean muy bien, jóvenes de la maestría, que el fantasma todavía sigue tocando las puertas. Y ojalá que esa voz de ese fantasma suene y se pueda escuchar precisamente al igual que en su momento se cantaba la internacional. La internacional era un himno de obreros que se cantaba en toda Europa. Entonces, este tipo de analogía, de ese simbolismo, es interesante porque nos hace comprender que no solamente hace falta tener una buena capacitación o tener doctorados, sino, bueno, tengo todo esto, pero ganaré lo suficiente para tener una buena vida. Eso es importante, eso es el apostillado que les quiero dar. Claro está que en una pequeña sesión por medio de Zoom, es imposible entender en su totalidad la riqueza de que nos dejó Carlos Marx. Yo, aunque sea un filósofo conservador, no puedo negar que Carlos Marx dijo cosas verdaderas, cosas necesarias para entender nuestro tiempo. Y sobre todo no hay que olvidar que Carlos Marx fue judío. Entonces el Capital está escrito por un judío. Entonces si uno no conoce la tradición judía, es difícil a veces, por ejemplo, él habla de que el capital surgió de la nada, surge productos de la nada. Entonces, eso es de la nada, tiene que ver mucho con el judaísmo primitivo. Entonces, es interesante, si alguien quiere ahondar un poco en esto, les recomiendo que lean las obras de Enrique Dussel. Él habla sobre este punto, sobre Carlos Marx, sobre la perspectiva de América Latina y, ¿por qué no?
buscar un capitalismo, porque es inevitable que el COVID no va a matar al capitalismo, lo va a fortalecer, pero sin embargo podemos decir que buscar dentro de este capitalismo también que la riqueza también nos pertenezca a nosotros, a esos fantasmas que recorren México. Muy bien, ya para ir terminando, porque se nos va el tiempo y veo que ustedes ya están No hay comiendo pro- por ahí, ya hasta me está dando hambre, no lo puedo no hay evitar. pro- Sí, Perdón, perdón por interrumpirlo. Ahorita que usted nos está mencionando de los fantasmas que sí. nombra en este libro, pues también usted en la novela que usted nos dejó leer de 1984, el autor también hace referencia a este tipo de personas, pero a él los menciona como la prole, que son que es la mayoría porque dice que es esa parte de la población que ha sido ignorada por el gobierno. Y lo mencionaba el autor, dice, si realmente ellos, que son mayoría, si se manifestaran, que si se manifestaran y ellos, hicieran uso de, pues de sus derechos, entonces ellos podrían ganar, pero realmente, como usted dice, son gente, dice que el gobierno los tiene como, dice que con un intelecto muy bajo, de intelecto bajo, que nada más dice a esas personas mientras tú nada más las tengas entretenidas con el espectáculo, con el fútbol, dale más trabajo, cánsalos, jamás se van a manifestar. Exactamente, tiene razón. Le echamos una vista a Marx y su tiempo, una Europa también de la revolución industrial, niños trabajando hasta 2, 3 de la mañana, muy cansados, recibiendo un salario muy bajo. Vemos también mujeres, pues viviendo también cierta pobreza. Recuerden muy bien que el derecho de la mujer hace poco se dio. Está a tiro de piedra el derecho de la mujer. Hace mucho, hay muchas luchas que, que están ahí. Pero recuerde muy bien que este fantasma que comenta Marx, que recorre Europa, también recorre América Latina, es un fantasma que tiene voz, habla, sí habla el fantasma, pero no es escuchado, porque como tiene esa condición metafísica, esa condición que no se ve, no es escuchado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser visible. Lo que se tiene que hacer es expresar a través precisamente de la educación. Yo creo mucho en la educación, jóvenes, hablando de esta educación continua. La educación siempre será un acto de rebeldía, la educación siempre será un acto de revolución. Entonces, eso es importante no olvidarlo, sobre todo lo que queremos hacer nosotros. Como lo hemos revisado en esta materia, la población en México es una población joven todavía, nosotros somos jóvenes, pero ¿cómo será nuestra vejez? ¿Cómo será el día que ya no podamos trabajar? Seremos fantasmas realmente con lo que comenta Marx. Y quiero terminar ya con, bueno, recuerden muy bien que hay dos sociólogos importantes del siglo XX, estudiosos también de este mundo de la economía. Uno se llamó Max Scheler. Max Scheler tiene tratados sobre la axiología y Max Weber, este personaje también le dio al meollo, al arché, Max Weber, con la ética protestante y el origen del capital. Es que curiosamente el capital, lo que ahora estamos viviendo, fue provocada al capitalismo moderno por la religión. En este caso fue este monje alemán llamado Martín Lutero, fue agustino, siglo XVI. Estamos viendo también a otro llamado Juan Calvino. Juan Calvino tiene una tesis. Si alguien quiere ahondar un poco más en eso, le recomiendo un libro de un profesor de la UAM de Azcapotzalco que se llama Porfirio Miranda. Es jesuita, perteneció a la Compañía de Jesús, Porfirio Miranda, y tiene un libro que se llama Mars en la Biblia. Así se llama el libro, Mars en la Biblia, de Porfirio Miranda. Su discípulo de él me dio clases en la universidad en filosofía, lo puede ustedes conseguir, creo que por ahí está en internet, se llama Mars en la Biblia de Porfirio Miranda. Entonces, Max Weber analiza la tesis de Juan Calvino, donde Juan Calvino justifica la pobreza, justifica la miseria, porque dice él en una de sus tesis, parafraseándolo a Juan Calvino, dice que el zapatero está ahí porque Dios lo puso ahí para hacer bien su trabajo. El obrero está ahí
porque Dios quiso que así fuera. Entonces, dice Juan Calvino que las personas que tienen mucha riqueza, lo tienen así porque Dios quiso que ellos tuvieran mucha riqueza. En pocas palabras, en la tesis que dice Max Weber, es que Juan Calvino, el capitalismo justifica la pobreza. Dice Max Weber que los pobres son pobres. Fíjense lo que dice. No es que él lo diga, sino lo toma a raíz de Juan Calvino. Juan Calvino, en voz de Max Weber, dice que los pobres son pobres porque ellos lo quieren así, porque ya están determinados para ser pobres. Fíjense, el concepto de lo determinación, lo preestablecido. Entonces, esta parte también de los elegidos, ¿quiénes son los elegidos y quiénes son los que están condenados? Recuerden muy bien que el tema del dinero, el tema del capital en una sociedad, por ejemplo, en México, tiene mucho que ver con el tema religioso, no se les olvide esto. El tema capitalista tiene que ver mucho con el tema religioso y con el tema del esoterismo. A eso nos referimos, no se les olvide todo eso. Si le echan un vistazo, por ejemplo, a la política en México, muchos están dentro de la masonería. Recuerden la secta Nixius, que estaba dentro, este hombre, el hijo de Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, estaba dentro de esa secta. Mucho esoterismo está dentro de la política en México. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La economía en México tiene que ver mucho con lo religioso. Ahí me quedo, termino con este. Adelante, joven Rubí, ¿vas a comentar algo? Desde los templarios, ¿no? Sí, sí, que eran monjes. De hecho, yo por ahí tengo un libro de un profesor de Oxford, lo acabo de comprar. Aquí, de hecho, lo tengo, deje enseñarles. Aquí lo tengo, deje bajar tantita la máquina. Este libro es un gigante, lo compré hace poquito, que se llama Las Guerras de Dios. Habla de la orden de los templarios. Aquí está, miren. Los primeros banqueros y financieros de la Edad Media del mundo, yo creo. Pues fíjate que curioso, yo que te digo que no puedo negar también las verdades. El primer banco que se creó no fue un banco laico, fue un banco religioso. La iglesia en su periodo primitivo funda por vez primera los primeros bancos. No lo puedo negar todo esto. Muy bien, tienes toda la razón. Tenemos la historia de este también escritor, al igual que en su momento lo que se llamó El último mohicano de David Cooper, donde narra los colonos en Estados Unidos. Tenemos a este pobre hombre que ahorró toda su vida para posicionar a sus hijas, y pues sus hijas al último olvidan a esta persona. Orgullo y prejuicio también de esta novelista Mary, también narra ese punto también de los conflictos y demás. Entonces, cada una de estas novelas narran cómo fue en su momento este tipo de sociedad y las enormes desigualdades que estamos viviendo. Si a mí me pregunta, profesor, ¿cómo ve México ahora en este tiempo? Como filósofo puedo decir que a raíz del COVID existió un enorme, aumenta la desigualdad, pero también vimos excesos. Vean, por ejemplo, multimillonarios que vivían en excesos, que antes no lo sabíamos, ahora sacan su canal de YouTube y miran que gastan millonadas. Entonces, muy bien lo comentó Marx, al parecer este deseo del hombre no tiene finitud. Más y más se quiere, más y más se va adquiriendo. Y eso va generando, pues, obviamente un vacío tremendo que ya en su momento Bauman lo comentó en este Amor Líquido, que por ahí el joven Salas compró ese libro, donde narran precisamente esa enorme dificultad. Pues muy bien, jóvenes, esto fue hoy nuestra materia de educación continua y capacitación. Hay mucho que hacer, en efecto, y hay mucho que trabajar. Muy bien, ¿qué les parece si entramos ya a nuestra segunda materia? ¿Algún comentario que quieran hacer, jóvenes? Que por cierto, ¿cómo está su compañera Denise? ¿Cómo está? O Nubia, perdón, Nubia, es que los confundo. Nubia, su compañera Nubia, ¿cómo está? I don't know. No lo sé, prof.
Sí, porque ahorita la he visto que va bajando un poco a nivel académico. No sé cómo está, si alguien de ustedes sabe algo de ella. Bueno, yo creo que el silencio dice mucho. Hay un libro, fíjense que de un filósofo llamado Wittgenstein, un filósofo austriaco, luego se hace inglés, donde él dice que todo lo que escribió lo dijo en el silencio, pero, o sea, para sabrá Dios qué escribió en el silencio. Es un embrollo terrible. Muy bien. Bueno, ya le daré seguimiento a su compañera. Bien, vamos con la otra materia, la cultura digital. Oigan, ¿cómo vieron el texto del profesor Ramón Sayo? No hablen tan fuerte, jóvenes, me van a, Bueno, ok. no hablen tan fuerte, No, pues jóvenes. yo siempre trato de esperar que mis compañeros pues hablen, no quiero acaparar, pero bueno, si no se animan, yo empiezo. Pues me gustó mucho porque, bueno, es la primera vez en este curso que escucho citar a Harvey, ¿no? Aquel geógrafo, este, geógrafo marxista de los 70s, el autor lo cita, habla. Sí, Voy a hacer un breve esbozo sobre la teoría de Harvey de la acumulación por desposesión, ¿sí? Porque pues Harvey habla de esta teoría en su libro El Nuevo Imperialismo, ¿no? Ahí es donde realmente aunque la viene construyendo desde los 70s, pero con sus principios, ahí se me fue positivistas, porque él comienza siendo positivista Harvey, después ya pasa al marxismo. Y entonces nos habla de la acumulación por desposesión, ¿no? Cómo las rentas en el mercado inmobiliario comienzan a desplazar a la gente de los centros nuevos, algo que se llama gentrificación y que lo podemos ver muy bien en la Condesa en los últimos 10 años. Y esa acumulación por desposesión, bueno, ya después el autor nos empieza a dar el ejemplo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? La burbuja hipotecaria que explotó hace apenas más o menos unos 10 años, en el 2005, 2007, y de cómo se empezó a tratar de hacer de un enriquecimiento por parte de los muchas tretas que nos pone el banco para enriquecerse. Esta del mercado inmobiliario pues es muy famosa, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. A la gente se le empezó a dar crédito para hipotecas al por mayor y obviamente cuando ya no pudieron pagar, pues vino todo este problema. Hubo quienes lo supieron capitalizar, que no eran banqueros. Hay una película con Brad Pitt, no recuerdo bien el nombre, donde explica cómo se empezaron a dar cuenta unos economistas de que venía esta explosión de mercado inmobiliario y comenzaron a comprar algunas propiedades e incluso acciones de esas empresas que se dedicaban al mercado inmobiliario y a las hipotecas, ¿no? Y como les digo, bueno, eso es lo que más me llamó la atención y bueno, de cómo, y bueno, nos ejemplifica, Kondratiev, un economista ruso, nos explica que hay ciclos y crisis en el capitalismo. Cada 30, cada 20 años hay una crisis. Entonces, esta explosión de la burbuja del mercado inmobiliario, como dice el autor ya de nuestro texto, se da por una crisis de sobreacumulación del capital, ¿no? Precisamente. Ahora ya no hay Segunda ni Primera Guerra Mundial, ni Vietnam, ni el Golfo para poder romper con esas sobreacumulaciones. Entonces, ahorita la única forma en la que el capitalismo se estabiliza de esas crisis, pues es con alguna de esas formas. En este caso fue la burbuja del mercado inmobiliario que explota, ¿no? Otra cosa interesante también es el paso y lo que él llama no sé si él acuña el término, ya no lo sé, sobre el capitalismo cognitivo. Eso me parece bastante interesante. La idea de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y obviamente, bueno, pues la propiedad intelectual, ¿no? Que va a ser, como hablábamos en la materia anterior, pues la propiedad privada del conocimiento, ¿no? La propiedad intelectual.
el privatizar el conocimiento, ¿sí? Para desarrollar esta investigación, desarrollo e innovación, y que obviamente pues la tienen los países ricos, ¿no? En este desarrollo solamente nos dejan la maquila para pagar menos en los países pobres, ¿no? De ahí que los iPhone, aunque estén hechos por Apple en el Silicon Valley en Estados Unidos, dicen Made in China, ¿no? Made in Tailandia o algo así. Y bueno, por otro lado, también la importancia de los metadatos, ¿no? Eso también me llama mucho la atención, y que lo podemos llevar, bueno, él mismo habla sobre esa vigilancia, ¿no? El que sepan todo de nosotros, el que puedan obtener toda la información de la que nosotros poseemos, ¿sí? Y que la puedan ellos capitalizar, ¿no? Habla precisamente de la novela que estamos leyendo, de 1984, habla del mundo feliz, ¿no? También en ese sentido. Habla incluso de una de las series que más me han gustado de Netflix, que es Black Mirror, también con algunos futuros distópicos, es muy interesante, y sobre tecnología, sí se las recomiendo también. Y bueno, de cómo todos estos datos, todas estas conocimientos, toda esta información que nosotros le regalamos a las redes sociales, al Internet, pues puede ser favorecedor para ellos, pero cuando lo tratamos de ocupar para otros fines que no son los del poder, pues vienen los casos como el de Manning, ¿no? Que menciona, el de Snowden, el Sí, de sí, Julian sí. Assange, que es de los casos donde entonces, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, la información va a ser libre o no, siempre y cuando no les afecte a los grandes capitalistas, ¿sí? A las personas del poder, pues parece que sí es buena que todos tengamos la información. Cuando esa información llega a manos de la prole, como mencionó Nayeli, de todos nosotros, pues ahí ya son castigados, ¿no? Como estos personajes de los que habla. Entonces, esa parte de si la información es libre o no, pues va a depender del enfoque que cada uno le dé. Y bueno, obviamente genera también desigualdades del ciberespacio, ¿no? Como menciona ahí. Y bueno, otra de las partes importantes es, bueno, el sistema capitalista ciberfinanciero, ¿no? Hay no recuerdo cómo se llama, otro documental también en Netflix, donde pues se enseñan básicamente cómo HSBC lavó dinero del narco, se fueron a juicio en Estados Unidos, salió culpable HSBC de lavado de dinero del narco, y pues lo que dijo el Tesoro de los Estados Unidos fue, pues vamos a darles unas recomendaciones porque no podemos cerrar el banco. Si cerramos el banco, si les ponemos una restricción, se nos viene para abajo el sistema. Entonces, al parecer aquí lo importante no es la justicia, aquí lo importante no es la salud pública, no es importante pues todos esos delitos. Aquí lo importante es que el sistema político y económico y el capitalismo sigan avanzando, pase lo que pase, ¿no? En efecto, agradezco tu punto de vista, apreciable Rubí. Sobre todo, yo creo que rescatar algo que lo que hemos visto en esta materia de comunicación y cultura digital es que las cosas van cambiando muy rápidamente y nos damos cuenta que ese Internet que hemos visto su evolución a lo largo desde que empezó en la propuesta de las guerras, de ahí viene precisamente el Internet que tuvo su auge. Ahora nos damos cuenta que el Internet tiene memoria también, al igual que un ser humano. Todo lo que subimos, todo lo que hacemos queda cierto rastro de nosotros ahí. ¿Se acuerdan anteriormente que creo que por ahí comentó el joven Salas que tenía por ahí una hipótesis sobre el Facebook, ¿no? Que el que tiene Facebook, algo así comentaste, ¿no, joven Salas? Sobre el concepto de Facebook, que les comenté que yo no tenía, pero algo comentaste, Salas, ¿te acuerdas? Ay, no recuerdo, profesor. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que aquí traemos sobre la mesa el tema de este profesor y considero que también hay también maniobras. Ahorita lo que se está viendo es que el nivel de ventas, lo que vimos anteriormente con el licenciado Marcos, ha aumentado de ciertos productos. A mí me ha tocado, les he platicado que he pedido
por correspondencia, bueno, por pedidos de paquetería, libros. Y sí me ha llegado, pero me han quedado a deber también. ¿Y con quién pido esto? Entonces, eso es la dificultad. Y hay un tema también que quiero, que lo comenta muy bien el joven Rubín, sobre esta parte también y quiénes son los gigantes tecnológicos. Hemos criticado mucho, yo he escuchado que se ha criticado mucho a la Edad Media con la Inquisición, pero ahora hay nuevos inquisidores. ¿Quiénes son esos inquisidores que si tú dices algo contrario, te clausuran tu canal de YouTube o otro? Yo conozco a varios casos de filósofos que han dicho, bueno, la vacuna es así o la vacuna no es así o es esto y resulta que le clausuran el canal. Entonces, ¿a quién molesta mi comentario? Se supone que vivimos en una sociedad libre, entre comillas. Entonces, este tipo de inquisidores laicos está pegando también fuerte. También el autor hace mención, que muy bien lo apostilla Rubín, sobre el concepto de la servidumbre, del servus. Recuerden muy bien que la palabra servus viene del latín clásico, que significa sirviente, el que precisamente pues está ahí, pero para otro, no para sí mismo. Entonces vemos esta parte de análisis. Claro está que actualmente hay cadenas muy grandes, multinacionales, que no solamente dan entretenimiento en este mundo digital, sino también modifican conductas y modifican también las pautas a hacer. Si se dan cuenta ahorita, la política ya nos está quedando atrás. Se está metiendo los medios digitales, la cultura digital se está metiendo ya en el ámbito de la política y se está tomando también decisiones. Hay mucha política, hay mucho, si se dan cuenta ahorita en este proceso electoral en México, vean qué tantos anuncios vemos en las televisiones abiertas, en cada rato estamos escuchando, cada rato. ¿Por qué? ¿Quieren qué? Lo que se pretende es cambiar tu comportamiento, ciertas pautas para tomar decisiones o no. Entonces, yo creo que estamos en esta perspectiva, sobre todo es un debate abierto. Ahorita vamos a ver un poco a Karl Popper y a Paul Michel Foucault sobre este punto de la cultura digital, pero no se les olvide esto, jóvenes. Cada vez que existe también una fuerza en la cultura digital, también existe poder. Queremos poder y se busca esta parte también de la manipulación. Muy bien, jóvenes, como ya sé, ya sueno como disco rayado del grupo Bibis de RBD, ya sueno así, lo siento mucho, pero ¿qué les parece si tomamos nuevamente un pequeño receso? Ya hasta voy a poner una grabación aquí cada vez que ya se vaya acabando, pongo la grabación, jóvenes, nos vamos a un receso, ya porque ya sueno como a disco rayado. Bien, tomemos un receso, jóvenes, y ahorita regresamos ahí, por ahí, joven Salas, tráete tu chicharrón con queso para ir botaneando mientras vamos en esta charla. Ahorita nos Sí, vemos, sí, sí. jóvenes. Ok. Profe,